En este momento estamos ante un mundo totalmente cambiante. Podría decirse que nos acostamos con una realidad muy diferente a la que nos encontramos al levantarnos. Por eso es un placer y es más importante que nunca escuchar a voces acreditadas en la materia, como nuestro invitado especial hoy en Promecal Palencia. Ha sido ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y europarlamentario, fue miembro de las Cortes Constituyentes y diputado en varias legislaturas posteriores. Inspector financiero y tributario del Estado, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, donde también cursó estudios en Economía. Se graduó en Derecho en la Universidad de Harvard, doctorado por la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha sido docente en diversas universidades españolas y el Instituto de Empresa, voz autorizada en historia del mundo y de nuestro país. Su firma acompaña centenares de artículos y más de una veintena de libros. Así es, hoy nos acompaña José Manuel García Margallo. Una muy breve reseña de lo que es su trayectoria, José Manuel, pues que si no, no tendríamos usted y yo casi tiempo para charlar. ¿Cómo está? Pues muy bien, estoy encantado de estar aquí. A mí esto de discutir y hablar sobre España me pone muchísimo, la verdad, y estoy encantado de tener esta conversación con usted. Ha llegado hoy a Palencia para presentar esta, su última publicación en el Casino, en un edificio, en un lugar tan emblemático para los palentinos como es él. España, terra incógnita, el asedio a la democracia. Me decía usted que ya está con otra publicación, pero de esta dicen maravillas, dicen que es una obra imprescindible para conocer lo que ocurre a día de hoy en nuestro país. ¿Qué político debería estar ya leyéndosela, José Manuel? Es continuación de otra, tiene una obra anterior que se llama España en su laberinto, en que se estudia la historia de España, se hace una reflexión sobre la historia de España desde Fernando VII hasta nuestros días. Y la conclusión, que me parece muy oportuna en los días que vivimos, es muy sencilla. Cuando los españoles nos hemos puesto de acuerdo sobre los grandes temas, con independencia de que podamos diferir en otros, eso es el pluralismo político, las cosas han salido bien. Cuando nos hemos empeñado en no entendernos, las cosas han salido mal. Explicamos que a la muerte de Fernando VII la lucha entre los españoles se convierte en una lucha a muerte. Tenemos 3 guerras carlistas. Cuando el tema carlista se resuelve, la lucha entre las familias liberales, los progresistas y los moderados también nos lleva a un siglo XIX muy problemático, muy tortuoso, y solamente en la restauración de Cánovas en 1875 se entienden liberales y conservadores y tenemos una época de paz. Eso se enturbia al final, la polarización política llega a que el entendimiento sea imposible, hay que recurrir a una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera del 23 al 29, que como todas las dictaduras no arregla nada, lo estropea más. Y el gran drama, que la gran ocasión perdida, fue la Segunda República, que ahora se intenta glorificar. La Segunda República dura exactamente 5 años. Los mismos años que estuvo Suárez en el gobierno. Y en esos 5 años tuvo 6 golpes de Estado. Un golpe de Estado en el 32 de Sanjurjo, un golpe de Estado en el 34 cuando los socialistas se sublevan porque no quieren que la CEDA, que era el partido que había ganado, tenga ministros, otro el 36 y 3 golpes anarquistas. Digo que se quiere glorificar, a mi juicio, con gran error. Un régimen que tiene 6 golpes de Estado termina en una guerra civil y en una dictadura de 40 años no parece que sea un modelo de éxito a imitar. Y esta segunda parte volvemos a reflexionar sobre España, pero ya desde un punto de vista más horizontal, más en nuestro tiempo. Partimos de una tesis, una afirmación que cada día me parece más ajustada, que estamos viviendo uno de los momentos más delicados de nuestra historia. La fragmentación, la polarización, la falta de entendimiento, lo vemos todos los días. Abre usted el telediario y ve que el gobierno que lleva 7 años ha tenido 3 presupuestos. Nosotros, en un periodo mucho peor de 7, tuvimos 7.
que no sabemos cómo abordar las obligaciones que tenemos con la Alianza Atlántica en un momento en que está siendo puesta a prueba en Ucrania, que en definitiva no resolvemos ningún problema. El gobierno está dividido, los apoyos que tiene el gobierno son apoyos a los que la suerte de España no le interesa, les interesa exclusivamente la suerte de los territorios a los que representan, y cuanto más débil sea el gobierno, mejor para ellos, porque más cara es la factura que van a pasar cada vez que tienen que votar. Esa es un poco la situación. Y lo grave es que nosotros hablamos en el libro, creo que es en este, si no es en el otro, hablamos del síndrome de la rana. Si a una rana se le mete en agua hirviendo, salta. Si a una rana se le mete en agua fría y se va calentando poco a poco, muere porque no se da cuenta. Y yo creo que la opinión pública no se está dando cuenta de lo que aquí está pasando. Lo que aquí está pasando es que el gobierno pretende un cambio de régimen. De la España de las autonomías que construimos en el 77, una España con una soberanía única, pero con unas autonomías políticas y administrativas las más amplias que hay en Europa occidental, se quiere pasar a otra cosa, a una España plurinacional, aunque nadie nos diga cuántas naciones componen la nación española, probablemente con derecho a decidir, es decir, a separarse del común sin contar con los demás, cuando esto lo hemos construido juntos, estructurada en forma confederal, con relaciones bilaterales asimétricas. Lo que estamos viendo es que en las negociaciones con Cataluña, las que seguirán con Euskadi, se está vaciando de contenido el Estado. Es decir, lo que ha cambiado desde hace unos años es que si antes los separatistas catalanes y vascos querían sacar a Euskadi y Cataluña de España, ahora lo que quieren es sacar España de Euskadi y Cataluña. Van a dejar desguazar el Estado, allí no va a quedar nada. Si ya en Cataluña se les entrega la hacienda, una hacienda singular, distinta del resto de los españoles, y se les entrega el control de fronteras, lo que se está construyendo es prácticamente un Estado, en que lo que queda de España allí va a ser el Corte Inglés y porque no les molesta el nombre. Ese es el gran tema. Y eso rompe la solidaridad, y para las comunidades autónomas, las regiones y las provincias que hemos apostado por una empresa común, pues es un tema terrible. Y en materia internacional, pues hay una frase que recojo en el libro y que cito mucho, de Miguel de Unamuno, que se formó en esta tierra de Castilla, en Salamanca, ¿no? Contaba en 1913, cuando estaban en plena Primera Guerra Mundial, dice, me encontré con un amigo extranjero y me preguntó, ¿qué quiere España? Y yo dije, España no quiere nada, quiere que la dejen en paz. Dice, así hasta Dios la ha dejado de su mano. Yo creo que falta fibra nacional, falta sentido de lo que es una empresa en común, como decía Ortega, de lo que es una nación. Y una nación, esto hay que repetírselo mucho a los separatistas, es un entorno de solidaridad o no es una nación. ¿Mal futuro augura entonces para territorios como el nuestro, para Castilla y León? Bueno, Bismarck decía que somos el país más fuerte del mundo porque llevamos 500 años intentando destruirlo y no lo hemos conseguido. Desde luego, si no se endereza la situación, es mal futuro para todas las comunidades autónomas y especialmente para aquellas comunidades autónomas que necesitamos la solidaridad de las otras comunidades autónomas. Hay en periodos históricos en que Castilla y León, por hablar de su comunidad, hizo España, hizo el Imperio Español, pero ha tenido unos momentos de pérdida de población, de pérdida de riqueza y tiene todo el derecho del mundo a pedir la solidaridad de las otras comunidades autónomas. Ustedes aportan unas cosas y las otras tendremos que aportar otras. Pero el perder el sentido de lo nacional es el final, es el suicidio de una nación.
Nuestra provincia se sigue apoyando muchísimo en el sector primario, también en el sector de la agroalimentación y lógicamente nos llegan en las últimas fechas pues la preocupación, ¿no?, de agricultores, ganaderos de esos sectores de agroalimentación sobre los anuncios de Trump, sobre los aranceles. Anoche leíamos ese último supuesto arancel del 200% en el sector del vino. ¿En qué cree que se va a quedar todo eso? Vamos a ver, yo lo primero que me gustaría es que las fuerzas políticas que con tanto entusiasmo han abrazado el trumpismo ahora nos expliquen cómo España va a dejar que Ucrania caiga en manos de un dictador como Putin o cómo vamos a tener que soportar los aranceles del amigo americano, que en estos momentos no parece tan amigo. Mire, el problema de Trump es que él practica una diplomacia transaccional. Él es como un vendedor de alfombras en el rastro. O sea, él empieza siempre con una postura de máximos y en la negociación va retrocediendo hasta llegar al punto al que quería llegar. Y en esa política transaccional los aranceles sirven para todo. Sirven para corregir lo que él considera que es un déficit comercial con la Unión Europea, pero sirve también para exigir cosas que nada tienen que ver con el déficit comercial. Es decir, a Colombia le amenazó con un arancel si no aceptaba acoger a los emigrantes que hubiese repatriado. Estoy convencido que cuando ahora dice que se quiere quedar con Groenlandia o anexionarse Canadá, no va a invadir militarmente. Pero desde luego en Groenlandia puede establecer unos aranceles tremendos hasta que le den lo que quiere. Y lo que quiere ahí son bases militares, minerales raros y una posición para cortar el paso al Ártico de su verdadero enemigo, que es China y secundariamente Rusia. Entonces, con España, el gobierno Sánchez ha empezado con muy mal pie. Y en esto yo le puedo, lo cuento en otro libro mío, le puedo contar cuando llegué al ministerio en 2011, llegué el 22 de diciembre, en febrero ya estaba reunido con Hillary Clinton en Múnich. Me recibió de muy malas maneras, estaba muy irritada por la política de Rodríguez Zapatero con no haberse levantado con la bandera, haber retirado las tropas de Irak sin avisar a los aliados, creando un problema en el frente, haber invitado en Túnez en una reunión de la Alianza para las Civilizaciones a que todos los países hiciesen lo mismo y saliesen pitando, dejando aquello. Se querían llevar las bases de Morón y Rota a Marruecos y eso hubiese sido una verdadera catástrofe. Y aquí Sánchez ha tenido la habilidad de irritar a Trump desde el principio de los tiempos. Es decir, no se le ocurrió mejor cosa que cuando le dijeron que había que subir la cuota que España paga a la Alianza Atlántica, que es una obligación que asumimos estando nosotros en el gobierno en 2014, decir que eso era una deriva militarista, que cuando Trump había puesto en marcha los acuerdos de Abraham con los países que rodean a Israel, irse allí a dar un mitin en Rafah con el ministro belga como si estuviese en la Casa del Pueblo de Lavapiés, el tema que está, la predilección que tiene por todos los movimientos del Grupo de Puebla, que son los grupos de extrema izquierda que no le gustan nada, y ya nos ha pegado alguna coz. O sea, dijo que éramos los BRICS, estábamos en el grupo de los BRICS, a los que no puede ver, porque los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, una de las cosas que quieren hacer es empezar a comerciar con su propia moneda, con las monedas de ellos, hasta que tengan una propia, es decir, saltarse el dólar, cosa que a Trump no le gusta nada. Luego el ministro israelí de Defensa, Katz, que no dice nada, sin tener permiso de la Casa Blanca, dijo que si tanto nos gustaban los gazatíes, que nos los trajésemos para casa. Operación aquella del reconocimiento de los dos estados, que ahora está fuera de cuestión ya, pero que irrita enormemente en Estados Unidos y que tuvo un éxito perfectamente descriptible. Decidió anunciar una tournée por toda Europa como siendo la Juana de Arco del movimiento palestino y logró que le siguiese un país que era Irlanda, punto. No hubo más. Bueno, todo eso nos lo va a hacer pagar.
y nos ha mandado ya varios recados y este es un recado importante, porque es verdad que los aranceles los pone a la Unión Europea, no los pone país por país, pero selecciona aquellos países a los que quiere castigar. No se le oculta a usted que el vino y champán, pues mira, a los finlandeses les preocupa poco, pero a nosotros nos preocupa mucho. Vivió usted también en el cargo de Exteriores en 2014, ese inicio de las tensiones entre Ucrania y Rusia, ¿no? Lo que ha degenerado y lo que todos ya sabemos, y de aquel entonces usted aseguró que la Unión Europea había sido, bueno, pues extremadamente tibia, ¿no? en la postura. ¿Nos hubiese evitado todo lo que estamos viviendo a posteriori de haberse puesto Europa de otra manera? Mire, la pregunta es tan oportuna que es que yo creo que lo que va a pasar ahora va a ser una repetición de lo que hicieron entonces y las consecuencias van a ser las mismas. Rusia, cuando en el año 2014 el presidente Yanukovych quiere adherirse, lograr un acuerdo de asociación con la Unión Europea, Putin le veta, estaba haciendo otro núcleo que se llama la Unión Euroasiática, le dice que bueno, que si te vas con los europeos, el petróleo lo vas a pagar al precio de todos los demás. Retira Yanukovych esa petición, se produce Maidán, que es un movimiento muy europeísta, destituyen a Yanukovych y los rusos invaden Crimea y activan el secesionismo en el Donbass con soldados rusos, por cierto, sin insignias que los identificasen. Y la Unión Europea tuvo una reacción muy tibia. Negar visas a determinados funcionarios, congelar activos. Lo más importante fue el reducir las compras de gas y petróleo, cosa que Rusia logró esquivar buscando otros clientes, fundamentalmente China, hasta tal punto que el año pasado el Producto Interior Bruto ruso subió un 4%. Es decir, eran sanciones que realmente no hacían rectificar. Él creyó que si volvía a hacer una gracia igual no iba a pasar nada porque no había pasado y es lo que ha hecho. Y el problema ahora es que está pidiendo la luna, es decir, está pidiendo que le dejen quedarse con Crimea y con otras 4 provincias en que tiene tropas, que Ucrania no tenga derecho a solicitar la entrada en la Alianza Atlántica y que en ningún caso se establezcan tropas europeas o de otras nacionalidades en Europa, lo cual quiere decir que dentro de 4 o 5 años Putin lo que hará es invadir y quedarse con el resto de Ucrania, que es su objetivo final desde los zares. La política de apaciguamiento, que así se llama, appeasement en inglés, hay unas películas ahora magníficas de Churchill, cuando Chamberlain y Daladier, primer ministro británico y francés, van a Múnich a ver a Hitler y a Mussolini, se estaba discutiendo el tema de los Sudetes, que era una región de etnia alemana pero bajo soberanía checa. Pasa lo mismo que aquí, a los checos no les pregunta nadie absolutamente nada de lo que va a pasar con unas tierras que son suyas. Se cede y se deja que Hitler ocupe esa región, y cuando Chamberlain vuelve a Londres y dice en papel que trae la paz, Churchill le dice una frase que es histórica, dice: os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, habéis elegido el deshonor, tendréis la guerra. A los pocos meses Hitler invade todo el resto de Checoslovaquia. Yo creo que si queremos sobrevivir, la Unión Europea ya no tiene opción. Los americanos nos han dicho una cosa: mire, nosotros solo vamos a intervenir militarmente en aquellas áreas, en aquellas regiones en que estén implicados los intereses directos americanos, en el resto no, ocúpense ustedes. Y Trump repite todos los días: oiga, estos son sus vecinos, arréglense. Tampoco le gusta nada a la Unión Europea, ha dicho cosas muy feas sobre la Unión Europea, lo cual lo entiendo. Él prefiere negociar con 27 países uno por uno que con un mercado de 445. Pero entonces Europa no tiene más opción. O vamos a un proyecto federal, que son los Estados Unidos de Europa, con política exterior propia, con política de defensa propia, con política armamentística. Sé que aquí tienen ustedes fábricas de armamento propio. Simplemente quedaremos sin la relevancia y el mundo se repartirá entre 3 grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia,
cada una con su zona de influencia. Y nosotros nos convertiremos en un parque temático para disfrute de los turistas chinos. Los primeros deberes que se ha puesto a hacer la Unión Europea después de todo este panorama internacional es intentar que sus socios incrementen ese presupuesto en defensa. Es en lo que trabaja ahora el gobierno de Pedro Sánchez, pero yo no sé cómo lo ves, si va a lograr el apoyo para sacar adelante ese desembolso que piden desde Europa. Bueno, es que para que alguien apoye a otra persona tiene que proponerle un plan. O sea, si yo le digo, usted me apoya y dice, oiga, ¿en qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es que eso no existe. Este gobierno tenía que haber, este principio de año, haber presentado una cosa que se llama la Estrategia de Acción Exterior, que es un plan a 4 años, lo cual permite planificar, ser reconocible por tus socios. No lo ha hecho. No hay gobierno que pueda gobernar y hacer ni eso ni nada si no tiene un presupuesto. El presupuesto es la expresión cifrada de un proyecto político. El gobierno en el que yo estuve fueron 7 años muy malos, tuvimos la crisis financiera, presentamos 7 presupuestos. Este gobierno lleva 7 años y ha presentado 3 presupuestos. Y ha dicho una cosa tan pintoresca en una democracia liberal como que él está dispuesto a gobernar sin el Parlamento, lo cual se llama una dictadura. Es decir, entonces, en estas condiciones, llamar a un señor y decir, oiga, usted me apoya para que subamos el gasto. Oiga, primero, ¿tiene usted qué plan tiene? ¿Ese plan es suyo o es de todo el gobierno? ¿Ese plan es del gobierno y de todos sus socios o no? ¿O quiere que yo le dé a usted un cheque en blanco sin saber lo que van a hacer los demás? Un cheque en blanco literal, porque decir, te presentan un papel, dice, firme usted aquí. Eso en la época hitleriana se llama un diktat. Es decir, eso no es una negociación diplomática en serio. Se prepara por los equipos durante mucho tiempo, con documentos que van y que vienen, que se corrigen. En definitiva, como si vamos a poner una televisión usted y yo. Y yo digo, de acuerdo, pues mire usted, este es el local, tenemos tal, vamos a contratar a esta gente. Pero decir, oiga, vamos a subir esto. Oiga, ¿cómo? ¿Y para hacer qué? Complicado entonces, ¿no?, de improvisar ahora. Es que yo no sabía nunca improvisar, nunca. Pero ni cuando estudiaba, ni cuando hacía deporte, ni cuando pretendía ligar. Yo tenía una estrategia muy bien pensada. Va a terminar, decíamos que presenta hoy usted su última publicación en El Casino. Por cierto, que me decía que estaba escribiendo otra, ¿no?, sobre geopolítica. Yo no sé si nos puede avanzar un poquito en qué sentido va a ir. Bueno, no, es explicar... partir de una tesis. Estamos en el momento más complicado desde 1945, porque allí los aliados, los americanos, y subrayo los americanos porque quien lo está destrozando es otro americano, establecieron un orden liberal internacional, que es el compromiso con los derechos humanos, el respeto a la ley, la economía de mercado y el multilateralismo. Los conflictos se resuelven negociando, para eso tenemos Naciones Unidas, el Fondo Monetario, etcétera. Y todo eso está saltando por los aires y vamos a un mundo radicalmente nuevo. Y Europa ha terminado, hemos acabado la época de la inocencia, la época de la ingenuidad. Hemos vivido hasta ahora y nos hemos desarrollado muy bien porque hemos vivido sobre una energía barata que venía de Rusia, la posibilidad de vender todo lo que se nos ocurriese a un mercado que era China y delegar la seguridad a los Estados Unidos. Todo eso se ha terminado. Ya no tenemos la energía barata de Rusia, China ya está sustituyendo importaciones por producción propia y los Estados Unidos han dicho, oiga, si tienen ustedes problemas en su patio trasero, arréglenlo ustedes. Y entonces, pues tenemos que reafirmar ese proyecto. Y aquí hay dos soluciones. O vamos en el proyecto federal hacia los Estados Unidos de Europa, o vamos a la disolución. Este modelo confederal, ni siquiera confederal, que es el que quieren poner en España, no funciona. Yo solo conozco 2 confederaciones. Una fue los Estados Unidos, que se convirtió en federación solidaria, y la otra era el Imperio Austrohúngaro, que simplemente se disolvió, se esfumó en la nada. Y eso es lo que le puede pasar a Europa.
Decía que estaba usted presentando su última publicación hoy en el Casino de Palencia, pero también va a tener la oportunidad de estar en la Escuela de Formación de Nuevas Generaciones de Palencia. Yo no sé qué mensaje les va a trasladar, bueno, pues a quizá nuestros futuros dirigentes municipales, provinciales, regionales o incluso nacionales. Bueno, yo en eso tengo hijos y ya tengo nietos, ¿no? A mis hijos lo primero que dije cuando me dijeron que querían hacer política, porque yo he entendido siempre la política como un servicio a España. Eso es una vocación a la que no se renuncia nunca. Y dije, de acuerdo, si queréis hacer política, antes ganéis unas oposiciones, con lo cual tenéis la vida resuelta. Y teniendo la vida resuelta tenéis la independencia dentro del partido que escojáis de decir lo que no os gusta cuando se haga mal, y si al señor que dices que no le gusta lo que ha hecho no te pone en una lista, bueno, pues le dices, bueno, pues buenas tardes, quiere usted algo para Javea, pero en fin, te quedas muy tranquilo. Pues ha sido un placer escucharle, que disfrute de esta jornada en Palencia y esperemos verle de vuelta pronto. A ver si me dejan ver románico, que es mi pasión. Sí, pues aquí tiene entonces para aburrirse usted de románico. En la ciudad tengo menos, en la provincia tengo mucho más. Sí, y muchísimos más atractivos que ahora le cuento cuando despidamos la entrevista. Lo dicho, un placer escucharle, de verdad. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista especial que podrán leer mañana con tranquilidad en Diario Palentino y escuchar en Vive Radio Palencia el lunes. Que tengan un feliz fin de semana.